País. Señora secretaria, buenos días y bienvenida a este espacio. Creo que el planteamiento está hecho. ¿Cuánto incidirá el reagrupamiento de movimientos y partidos políticos de oposición en una sola candidatura para 2017? ¿Y cuál sería a partir de aquello el reto para Alianza País? Bienvenida. Buenos días, Marcela. Un saludo a los amigos que nos miran en este momento. Yo creo que hay una clara diferencia entre el esfuerzo que Alianza País está realizando a lo largo y ancho de la patria para construir un programa de gobierno que corresponda a las necesidades del pueblo ecuatoriano, y lo está haciendo con la militancia, con las bases, con la ciudadanía, mientras por otro lado las fuerzas de la oposición ensayan unidades, todo tipo de acuerdos, pero que no están sustentados en propuestas programáticas, sino en intereses particulares y de grupo, lo cual hace absolutamente vulnerable y poco destinada a tener éxito este tipo de unidad. Nosotros creemos, a diferencia de lo que señalan actores de la oposición, que la unidad tiene que hacerse sobre la base de propuestas, sobre la base de principios, y estos actores no han dicho absolutamente nada de los problemas y necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo continuamos en la ruta para construir un país más justo, más equitativo, que derrote definitivamente la pobreza? Por ejemplo, es algo que está absolutamente ausente del debate de la oposición. ¿Cómo seguimos fortaleciendo la economía del país en condiciones internacionales difíciles cuando, por ejemplo, muchos de estos actores, y ahora se está develando incluso nuevos actores como universidades privadas, etcétera, tienen sus recursos fuera del país, evadiendo claramente el pago del impuesto a la renta? Son debates éticos que están ausentes de la oposición, y vemos sorprendentemente, una serie de posiciones, yo diría, desdibujadas y poco coherentes en política, como la de aquellos que en un momento dado se dijeron de izquierda, por ejemplo, Avanza, Ramiro González, que estuvo cerca de 9 años con la Revolución Ciudadana, hoy tocando las puertas del señor Nebot, del señor Lasso, igual Paul Carrasco, Marcelino Chumpí, es decir, la incoherencia política, la falta de consistencia en planteamientos. Y yo creo, Marcela, que no puede decirse, por el contrario, sobre todo nuestros jóvenes saben la importancia de que los actores políticos definan sus posturas políticas. Sin embargo, sorprendentemente se habla de que no importan las ideologías porque lo único que les une es su afán de derrotar a la Revolución Ciudadana, lo cual creo que empobrece enormemente las opciones de la oposición e incluso el debate político. Ministra, secretaria, pero para el 2017 serían aparentemente dos las opciones: la continuidad del un lado con Alianza País o el cambio desde el lado de los movimientos de oposición. Usted decía que carecen de propuestas, pero se ha escuchado hablar, por ejemplo, de mejorar la economía, de aumentar las plazas de empleo. En el tema de educación también se han escuchado propuestas que probablemente no están ajustadas a lo que se ha venido haciendo en 10 años, pero no quiere decir que no existan. Hagamos algunas precisiones. Yo creo que es absolutamente al revés de cómo usted lo ha planteado. El cambio está del lado de la Revolución Ciudadana. Nuestra propuesta es continuar cambiando el país, continuar fortaleciendo las transformaciones en salud, en educación, que han sido enormes cambios. Y basta comparar lo que teníamos hasta el 2006 con todos los cambios y transformaciones que se han realizado en el Ecuador, en salud, en educación, en deporte, en vialidad, en vivienda, en cultura, en aspectos productivos, en grandes proyectos estratégicos para la patria, en soberanía, en dignidad, en cualquiera de los campos. El país cambió de la mano de la Revolución Ciudadana y nuestra propuesta es seguir cambiando de manos de la Revolución Ciudadana. Pero tienen 2 puntos la continuidad del pasado significan precisamente la oposición. Usted decía, la oposición sí tiene propuestas. Nosotros hemos convocado a un pacto ético, por ejemplo, porque la gran propuesta para el tema de la economía es fortalecerla con recursos nacionales. No se puede convocar, por ejemplo, a gran inversión extranjera cuando los propios actores políticos que supuestamente hablan de desarrollo para el país tienen sus capitales y sus fortunas fuera del Ecuador. Este es un tema de principios muy importante. ¿Cómo fortalecemos el empleo juvenil? ¿Cómo fortalecemos el trabajo digno? Son tesis de la Revolución Ciudadana que nos encantará en las próximas semanas poder debatir con Suma, con Creo, con los diversos actores de oposición. ¿Dispuestos a debatir entonces con los actores de oposición? No solo dispuestos, nosotros
nosotros convocamos a que el ejercicio político en los próximos meses no sea las componendas, las candidaturas anticipadas, las peleas anticipadas, los acuerdos bajo la mesa, estas mezclas absolutamente inconsistentes en términos de ideología política, sino el debate programático. Poder mirar los modelos de desarrollo, los modelos de Estado, de sociedad. Es claro que hay visiones absolutamente contrapuestas. Ya el señor Lasso se ha pronunciado contra las apuestas de educación y eliminaría Cenecit, que ha sido un gran instrumento de la transformación en el conocimiento, la ciencia y la tecnología en el país. Por otro lado, se han pronunciado claramente contra lo que ellos llaman el gasto público, es decir, la gran inversión de la Revolución Ciudadana en salud, en educación, en vivienda, en derechos sociales. Esos temas tenemos que debatir de cara al pueblo ecuatoriano, precisamente para que pueda el pueblo ecuatoriano escoger la mejor opción para la continuidad de esta construcción de un país de igualdad de oportunidades. Están conscientes, doctora Solís, pero que hay quizá algunos puntos que jugarían en contra del gobierno, el tema de la desaceleración económica, por ejemplo, el desgaste propio que ha tenido el gobierno en la práctica en estos 10 años. Si usted mira las cifras de la encuesta más grande que se ha realizado en estos últimos meses, la del CIES, muestra cómo el gobierno nacional, el presidente, el vicepresidente continúan con un apoyo sobre el 60%. Yo creo que este es un dato muy relevante, cómo a pesar de las dificultades del estado de ánimo de los ecuatorianos es positivo. Otro dato relevante, cómo en el pasado no se creía en las instituciones de la democracia. Hoy el ecuatoriano cree en las instituciones de la democracia, en el nuevo Estado que estamos construyendo, cree en Alianza País cerca de un 40%, lo cual es un dato duro, muy importante. Yo creo que definitivamente las condiciones, pese a lo que quiere posicionar la oposición y el poder mediático, son altamente favorables, no solo para Alianza País, no solo para la Revolución Ciudadana, para este proyecto que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Confiados entonces en las próximas elecciones de 2017, se ha dicho que los cuadros de ustedes los van a definir en octubre próximo, pero ya evidentemente se especula y se habla de ciertas candidaturas que serían fijas, al menos dentro de Alianza País, el ex vicepresidente Lenín Moreno y el actual vicepresidente Jorge Glass. Serían los cuadros de Alianza País. Excelentes opciones, usted ha mencionado los dos más destacados, nuestros vicepresidentes del movimiento, Lenín Moreno, Jorge Glass. También otros cuadros importantes para la lista de la Asamblea Nacional. Para nosotros, efectivamente, como usted ha dicho, el 1 de octubre será la fecha de anunciar nuestro binomio y nuestros candidatos y durante todo este tiempo trabajar en el programa de gobierno, trabajar en nuestro fortalecimiento organizativo. Y el as bajo la manga sería la reelección del presidente Correa, doctora Solís, si es que no les dan los números. No, no se trata de los números. Creemos que el proyecto político y la Revolución Ciudadana han ganado una adhesión absolutamente consciente, fundamentada del pueblo ecuatoriano, sembrada en la enorme cantidad de obras, de transformaciones que hemos realizado, y la iniciativa de proponer al presidente Correa es una iniciativa del colectivo de jóvenes.